vamos a repasar lo que fue del cuestionario anterior. Aquí. Acá. Incluso antes de este cuestionario, lo que es del tema 3, terminamos con esta evaluación de tipo cuestionario, preguntas básicas. No vamos a hacer los cálculos que son un poco más complejos, hoy vamos a desarrollar cálculos de la potabilización tradicional. Para no complicar de gusto, la idea es que tengan algo de conocimiento, pero tampoco estos cálculos, cada uno son muy particulares y por ahí demandan demasiado tiempo. Antes de seguir, quiero mirar. Sí, Pedro, me quería hacer una consulta. Decime, Pedro, o abrir el micrófono o me escribís, no hay problema. Me quería hacer una consulta acerca de las tareas acreditables. Bueno, ahora cuando lo vea, te comento. Vamos a ver el cuestionario. Dice, una resina de intercambio catiónico intercambia el sodio por los aniones que se desean remover del agua. Esto es falso porque si es resina de intercambio catiónico, el sodio intercambia los otros cationes, no aniones. Acá me preguntan por qué considero que la ósmosis inversa no filtra sólidos disueltos. Sí, quizás haya un malentendido, ahora vamos a ver la pregunta más adelante, pero para que quede claro, la ósmosis inversa lo que hace es justamente retener los sólidos disueltos. Para eso está diseñado. Lo comento porque me lo preguntaron en el chat, pero seguimos con las preguntas. Para regenerar una resina catiónica de ciclo sólido, de sodio, perdón, usamos el cloruro de sodio justamente para volver a dejar el sodio impregnado en las resinas. En la próxima pregunta, para el agua potable es necesario eliminar completamente el contenido de flúor. Habíamos comentado que no es bueno eliminarlo por completo porque en nuestro Código Alimentario Argentino, para la norma de calidad de agua, exige un mínimo por una cuestión de salud dental. Entonces, no es necesario eliminarlo completamente. En la pregunta 4, la remoción del agua del arsénico es más del arsénico 3, es más difícil que del arsénico 5. Esto sí era así, lo que hacíamos era este que está menos oxidado o está más reducido, lo oxidamos a arsénico 5 y después tratábamos de por algún medio de coagulación y luego sedimentación y filtración tratar de retener algo de lo difícil que era retener esto, en caso de que queramos caer en un tratamiento tradicional, y si no, íbamos a tener que ir al tratamiento de membranas, de ósmosis. En la ultrafiltración, el tamaño de poro de las membranas es más grande que las utilizadas en nanofiltración. Esto es así. Nanofiltración es más pequeño, entonces en la ultrafiltración el tamaño de poro es más grande. Con esto, con ver la diapositiva donde estaban los distintos tamaños, que terminaba con la ósmosis inversa, se podía ver. Después, capaz que era por esto que me consultaba antes Pedro, las membranas de ósmosis inversa pueden utilizarse para remover sólidos coloidales. Capaz que aquí está la confusión y la pregunta también es media capciosa. En realidad, si nosotros tenemos la membrana de la ósmosis, el poro está encerrado que retiene hasta aniones y cationes, obviamente puedo retener el resto. La idea es que no se utilice para remover nada más que para lo que fue diseñado. Si metemos sólidos coloidales al agua que va a pasar por la ósmosis, lo único que hacemos es colmatarla y deja de funcionar en poco tiempo. Por eso, cuando veíamos la planta de ósmosis, previamente la pasábamos por filtro de arena, la pasábamos por filtros cartucho,
Además hacíamos tratamiento de matar las algas y toda cuestión, microorganismos que hubiese con cloro. Le sacamos el cloro después porque son sensibles al cloro. Es todo un acondicionamiento previo para que justamente cuando pasemos por las membranas, lo único que haya sea aniones y cationes, y alguna partícula pero extremadamente fina que no esté disuelta, para que pueda ser retenida en esas membranas. Todo lo, todo lo extra que sea más grueso o de mayor tamaño que eso, lo único que hace es deteriorarnos las membranas. Por eso esto es falso. Y no hablo de si acá hubiese puesto sólidos disueltos, hubiese sido verdadero. Y por último, algo que también comenté en alguno de los videos finales, que los filtros de carbono activados sirven para retener sólidos disueltos. Esto no es, si bien es controversial la pregunta, pero no están pensados para retener sólidos disueltos. Están pensados para que se adhieran a su superficie determinados hidrocarburos, determinadas partículas que dan olor y sabor, pero no para retener por ahí. Esta la puedo llegar a reformular pensando en cationes y aniones. No está pensado para nada. Le hacía esta pregunta y el comentario en el video porque en lugares donde el agua de pozo tiene algunas sales disueltas, usan filtros que la verdad que no retienen nada, y es un gasto innecesario porque no puede retener las sales, y lo que pueden retener es el olor y el sabor que dan algunas partículas que hay en el agua de superficie que se pegan al carbón, que es en el caso del agua superficial, como les comentaba, en Bahía Blanca. Eh, si quedó, sí, esa pregunta es confusa. Sí, yo a veces cuando me la pongo a analizar es difícil, porque las preguntas que tienen verdadero, falso, blanco y negro, ganaste, perdiste, está muy al límite. Y a veces uno encuentra preguntas bien obvias para hacer, donde la respuesta es justamente bien clara, y en otras entiendo que es un poco más confuso, y que uno lo puede pensar de una manera y de otra. Eh, yo lo tengo en cuenta esto y quizás para las próximas evaluaciones que vamos a tener de la teoría de la segunda parte, lo que haga es habilitar un espacio donde ustedes puedan dar algún breve comentario. Entonces, de alguna manera justificando. Porque a veces uno tiene claro el tema y la pregunta confunde y uno no sabe qué respuesta dar. Y si uno, más allá de equivocarse en la respuesta, que no, no es que se la va a salvar el 100%, pero si uno tiene algún lugar para explicar lo que sabe, bueno, me da la pauta de que algo entendió o que está fundamentando su respuesta. Incluso acá depende de lo que uno pusiera, podría ser considerado eh, mm, algunos puntos en la respuesta, aunque no fuera exactamente lo que esperaba. Así que lo voy a tener en cuenta para las próximas evaluaciones. De todas maneras, a la mayoría les fue bastante bien. Los pocos que anduvieron un poco flojos, yo les digo que no se preocupen, que conseguir participando con las entregas de los trabajos, y todavía nos queda lo más importante, la evaluación parcial, que va a ser de tipo práctico. Considero que todos de alguna manera van a salir adelante. Vamos a ver hoy, eh, dejé un trabajo práctico, estoy compartiendo, sí, ahí está, estoy compartiendo, y lo que vamos a hacer hoy, cuando habíamos visto la unidad 2, que era eh, voy a mostrarles esto, que es el tratamiento, ahí agarra,
el tratamiento típico, donde había coagulación, floculación, como ayudantes de la sedimentación y filtración, y luego una desinfección. Este es el proceso típico y el proceso que se usa en la mayoría de los lugares donde tengo agua superficial de mediana calidad. eh, y en base a esto, vamos a ver algunos cálculos de algunos de los procesos. Para cuando hablamos de coagulación, había algo que definimos como mezcla rápida, y habíamos definido una fórmula con la cual podíamos llegar a calcular el gradiente de velocidad. O en estas fórmulas, lo que, lo que a mí me interesa es mostrarles qué podría yo calcular con esto, o la utilidad. Por ejemplo, eh, aquí me menciona que yo tengo que tener un gradiente de velocidad entre 300 y 1200. Es como cantidad, pensándolo en algo mecánico, vueltas por segundo. Da la idea de una agitación rápida. Cuando yo puedo definir esto previamente, digo, leo un manual para dimensionar esto, o para dimensionar o para verificarlo, pero busco en un manual y digo, che, ¿cuál es el parámetro típico? Y anda entre 300 y 1200. Mejor cuando es más alto porque mezcla más rápido. Bueno, entonces yo podría, en esta fórmula, podría dejar el G, que sea un dato. Digo, bueno, adopto un valor alto, cerca de 800, 1000, y para una determinada, esto es el volumen de una cámara o una pileta donde se mezcla. Si yo tengo una pileta, esto que es la viscosidad dinámica del agua es un parámetro físico del agua. Tengo las propiedades del agua, tengo el volumen de la pileta, adopto un gradiente de velocidad. Yo puedo responder algo tan simple como qué potencia debería tener el mezclador para mezclar rápido. O podría, eso sería para dimensionar, o podría verificar, che, esto no sé si está andando bien. La potencia de este mezclador andará bien, y a ver, verifiquemos. Tenemos tanto volumen, esto es el agua, tenemos el dato, lo sacamos de alguna tabla, ahora se los voy a pasar. Eh, Adoptemos un gradiente intermedio y hagamos la cuenta de cuánto es la potencia. Y ahí vemos si esa potencia es la que está entregando ese motor, si falta, si no. En la mayoría de estas fórmulas, la idea es adoptar algunos parámetros de manuales, de publicaciones técnicas, y de ahí despejar alguna variable que me interese para poder dimensionar o verificar algo de una instalación que exista. 10 minutos para la primera pausa. Es en cuanto a coagulación, que ahora vamos a ver. Después habíamos visto que para sedimentación, acá había un ejemplo, pero lo que quiero hacer hincapié es... No, perdón, perdón, esto era el cálculo del gradiente de velocidad, pero ahora lo vamos a ver en detalle en el pizarrón. Me preguntan qué pasa en el caso del mezclador rápido, con la forma de las palas y la cantidad. Eso, la forma de las palas y de la cantidad es un parámetro que ya define el fabricante. Los fabricantes se esmeran por dar, con la misma potencia que consume el motor, la mejor posibilidad de mezclar. Entonces uno es como cuando pide una bomba o compra un motor, lo pide por la potencia que consume, y después lo que entrega, todo lo bueno que entregue es lo que cada fabricante se esmera en conseguir. Entonces yo no le voy a decir, es como si yo quisiera comprar una bomba y vaya a decir al fabricante cómo tiene que poner las aspas del rotor para que entregue más caudal. Ya viene así, se supone que cada fabricante optimiza eso
para, por ejemplo, una bomba de un HP me pueda dar la mayor cantidad de caudal de agua a determinada presión, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Uno saca la potencia que tiene que tener ese agitador y luego con ese dato trata de buscar el equipo más eficiente. Pero no entramos porque para poder conocer en detalle cuántas aspas, qué forma, hay que empezar a hacer estudios muy específicos y entonces con cada tipo de equipamiento que necesitamos para el tratamiento de agua, no terminamos nunca de estudiar el tema. Entonces por eso vamos por algunos parámetros prácticos. En este caso, la potencia. Este es un ejemplo que ahora vamos a ver. Otro tema que habíamos visto, me detengo acá. En la floculación hacíamos hincapié que era la velocidad con la que se mezclaba más lenta, y hablamos de cuánto tiempo, en el caso anterior eran unos segundos que se retenía el volumen en la pileta, y acá vuelve a aparecer el tiempo. Vamos a hablar hoy, hablamos de lo que es tiempo de retención hidráulica. ¿Cuánto es en promedio lo que tarda una partícula desde que entra hasta que sale de una determinada unidad de tratamiento? En base a qué caudal entra y a qué volumen tiene eso, sacamos el tiempo promedio. Hoy vamos a hacer cálculos de eso, porque justamente nosotros sabiendo el caudal que entra y el volumen que tenemos en una determinada unidad, podemos sacar por una simple división cuánto tiempo está en promedio cada partícula. Y ese tiempo promedio es típico para cada unidad de tratamiento. Hay un tiempo típico. Por ejemplo, para donde hacemos la coagulación, la mezcla rápida, son unos pocos segundos. Cuando hablamos de un floculador, ya son algunos minutos, hasta media hora. Y cuando vamos a hablar de un sedimentador, el tiempo de detención, tiempo de retención hidráulica, son sinónimos, se mide en horas. Entonces el tiempo, una de las cuestiones que es simple de verificar para una unidad que está en funcionamiento es qué caudal entra y qué volumen tiene. Y a partir de ahí podemos saber qué tiempo de detención tiene y luego ir a verificarlo con los parámetros típicos. Si en un sedimentador saco la cuenta y estoy media hora, vengo acá a la tabla y me digo que en media hora no está. Es muy rápido. Ese caudal está pasando muy rápido. Entonces puede explicar que algo no esté funcionando bien. O si vengo a la tabla y veo que está 6 horas, digo, che, esto es demasiado grande. O viene poco caudal o hicimos demasiado grande el sedimentador. Está bien, ojalá los aprovechemos en el futuro, pero no es racional dimensionar algo extremadamente grande porque se gastó mucho dinero de entrada, que cuesta mucho recuperarlo en el futuro. Cuando hablamos de sedimentación, vimos esta fórmula, vamos a hacer algunos cálculos, que es con qué velocidad decanta cada partícula. Y eso depende de la gravedad, obviamente, de la diferencia de las densidades, cuanto más pesado es el sólido, esto es respecto del agua. Mayor diferencia habrá, entonces bajará más rápido. El diámetro, cuando más grande sea, también la velocidad va a ser más grande. Y lo que divide es la viscosidad. Que yo había hecho una pregunta, cuando la viscosidad es más alta, la velocidad baja. Y la velocidad y la viscosidad del agua se vuelve más alta cuando baja de temperatura. No se percibe, porque nosotros vemos el agua como algo muy fluido. Yo les comentaba que sí lo percibimos en fluidos más densos o más que densos, con mayor cantidad de sólidos, como puede ser el dulce de leche, que a temperatura ambiente es mucho más fluido que cuando está frío. Ahí realmente se pone muy viscoso. En el agua no lo apreciamos a simple vista, pero vamos a ver ejemplos donde esta viscosidad baja, y como lo que baja divide, me vuelve esta viscosidad sube, no baja. Baja la temperatura y sube la viscosidad, se vuelve más viscoso. Al subir, lo que divide hace que la velocidad sea más lenta. Cuando más rápida es la velocidad, es genial. Yo les comentaba que cuando uno tira arena en la playa, ve lo rápido, en cuestión de menos de un segundo, casi toda la arena llega al fondo.
un balde o de un pequeño espesor de agua, una pequeña profundidad de agua. A medida que, eso es porque este valor es alto, a medida que tenemos partículas cada vez más chicas y que pesan menos, se vuelve cada vez más difícil. Y ahí sí entra a jugar el papel la viscosidad. Y por último, de lo que habíamos visto acá, esto está la sedimentación. El tema de la filtración es asimilable la forma de mencionar que un sedimentador simplemente en un filtro pasa más rápido el agua que lo que pasa en un sedimentador, pero tenemos de diseño lo que se llaman cargas superficiales, también hay para el sedimentador, que es cuántos metros cúbicos por día o por unidad de tiempo, no importa, qué caudal puedo pasar por unidad de área. Entonces es una cuestión que se llama carga superficial. ¿Qué cantidad de caudal puede pasar por una determinada unidad de área? Y eso nos termina dando una velocidad que es mucho más alta en la filtración que en la sedimentación. La sedimentación es baja y eso me va a dar mayores volúmenes, mayores superficies. El filtro es más rápido, entonces voy a ver que los filtros son siempre mucho más chicos que los sedimentadores. Va a estar menos tiempo el agua en los filtros. Vamos a tener a mano estos parámetros que tenemos en las diapositivas. Y por último, hoy en esta que la modifiqué, esto lo modifiqué y porque no estaba. A ver si pongo acá. Sí, ahí lo copié en el chat. Pueden tomar nota, después lo voy a reemplazar. Cuando hablamos de desinfección, yo les comentaba que en general usamos hipoclorito de sodio, que es una lavandina un poco más concentrada que la que encontramos en el supermercado. La que encontramos en el supermercado anda entre 20 y pico y 50 gramos de cloro activo por litro. Pero nos faltaba algo, que era esto, que es la dosis típica que se aplica de cloro activo por cada litro de agua. ¿Cuánto se necesita aplicar para que después haya un remanente de concentración de cloro en el agua que se envía a distribuir? Con estos datos vamos a hacer algunos ejemplos para el trabajo práctico. Voy a empezar con lo de coagulación. Vamos a ver este enunciado. Ahora voy a poner voy a dejar de compartir un poquito para ver cómo